Habían pasado 2 horas desde que salieron de Nueva York y era viernes por la tarde. Aún tenían que conducir 1 hora más antes de llegar a casa. Lisa era su única hija y la habían acompañado a la universidad. Tras graduarse en el instituto, se marchó a la universidad. Con Bill al volante de su Ford Transit, Nancy se volvió hacia él. Como tenían que transportar las pertenencias de Lisa, no pudieron utilizar su BMW 230 y descapotable. El tiempo vuela, reflexiona. Se enteró de que estaba embarazada el día que se graduó en el instituto. Bill siguió matriculado en la universidad, estudiando una carrera de ingeniería. Como sus padres se conocían y sabían que sus hijos se querían, trabajaron juntos. Ella se quedó en casa de sus padres tras el nacimiento del niño y se casaron cuando Bill terminó sus estudios. Durante el tiempo que pasó como ama de casa, fue testigo del ascenso de su marido, que pasó de ingeniero junior en una industria local a propietario de su propia empresa de calefacción, ventilación y aire acondicionado 10 años después. Después, la empresa despegó. Grandes empresas de construcción han adjudicado contratos a Bill. Siempre ha trabajado muchas horas y ha dado prioridad a su familia y a su carrera por encima de todo. Con tono melancólico, Bill respondió: «La casa estará vacía sin ella. Ha estado más unida a ti que a mí, siempre fue la niña de papá». Bill hizo la observación: «Es nuestra princesa y debe ser tratada como tal. ¿Pero has visto su comportamiento estos últimos meses? Me trataba como basura. Siempre que estabas en casa, ella estaba a tu lado. A veces se burlaba de mí. Cuando no estabas, se encerraba en su habitación, evitándome. Vamos, Nancy. Todavía es una niña». Estaba muy presionada durante su último año de instituto. Quería sacar las mejores notas para cumplir su sueño de ir a la Universidad de Columbia. Al menos intenta entenderlo. Lo sé, Bill, pero ¿has visto su reacción cada vez que estábamos en la misma habitación? ¿Recuerdas hace 2 meses cuando estaba sentada en el sofá y ella vino detrás de mí con un cuchillo? Pensé que me haría daño ese día. Vi odio en sus ojos. Molesto, Bill dijo: «Es tu imaginación, Nancy». Como Nancy se sentía incómoda continuando la discusión, permaneció en silencio. Por el momento, esperaba que Bill no se pusiera furioso. Un rápido mensaje de texto que decía «estaremos allí en 30 minutos» fue enviado desde su móvil a través de ella. Después de 1 minuto, su teléfono comenzó a sonar. «¿Lo envió Lisa?», preguntó Bill. «No, es Betty. Háblame de su relación con Paul». Él trabajaba hasta tarde, trabajaba demasiadas horas y se preocupaba más por los demás que ella, según su arrebato en nuestra última barbacoa. Ser sheriff no es un trabajo fácil, y ella debería saberlo. Antes de casarse con él, debería habérselo pensado seriamente. Nancy guardó silencio una vez más, esperando que ya estuvieran en casa y diciéndole a Bill que mantuviera la calma hasta que llegaran. Paul y su ayudante salieron del coche del sheriff en cuanto Bill entró en su casa, aparcó la furgoneta detrás del vehículo. «No lo entiendo», Bill frunció el ceño mientras hablaba con Paul, a quien parecía dejar perplejo. Mientras tanto, Nancy se apresuró a colocarse detrás del ayudante. El sheriff sacó un sobre de papel manila y se lo dio a Bill, diciendo: «William Thompson, has sido notificado. Esto es lo peor que forma parte de mi trabajo, que odio hacer. ¿Te hace gracia, Paul?». Bill cogió el sobre con mano temblorosa. Se volvió hacia Nancy. Ella bajó la mirada ya que no podía mirar a su marido. «¿Por qué, Nancy? ¿Cómo he llegado hasta aquí?». «Bill, creo que lo mejor sería que te fueras. Consigue un abogado de divorcio y ponte a trabajar. También hay una orden de alejamiento». Paul advirtió que cualquiera que se acercara a menos de 500 pies de Nancy estaría violando las reglas. «Paul, tú y Betty estuvieron aquí el domingo pasado para la barbacoa de despedida de Lisa. Era inevitable, como bien sabíais. Os pasasteis por mi casa, bebisteis de mi cocina, e incluso le deseasteis a Lisa lo mejor en sus proyectos académicos y futuros. Estabais radiantes cuando os fuisteis. Para mí, esto huele a hipocresía. Bill, intenta comprender». «¿Para comprender qué, Paul? ¿Es verdad que eres un imbécil? Me traicionaste al traicionar mi confianza en ti. Deberías haberme informado de que ya no me querías ni me querías», le gritó Bill a Nancy. «Si nos hubiéramos divorciado pacíficamente, lo habría hecho. Escucha, Bill, se ha dictado la orden de alejamiento.
Creo que lo mejor sería que te marcharas de este lugar, respondió Paul con calma. Tras arrojar el sobre al asiento del copiloto de su furgoneta, Bill cerró la puerta de un portazo y se acercó furioso a Paul, a quien se enfrentó con la siguiente declaración: necesito mis cosas personales. Espero que no seas tan imbécil como para negarme la oportunidad de entrar en mi casa y coger algunos de mis efectos personales. Entonces, Bill sacó la llave de su casa y se dirigió a la puerta principal. Tu llave no funciona. Paul entregó a su ayudante un juego de llaves que había sacado de su bolsillo. Parece que te has encargado tú, o se ha encargado Betty. Debería haber traído un cerrajero hoy mientras estábamos fuera. ¿Estoy en lo cierto? Su ayudante acompañó a Bill al interior de la casa y permaneció a su lado mientras cargaba 2 maletas. Paul permaneció en silencio y se limitó a asentir. No se preocupe. Me aseguraré de que mis hombres realicen patrullas regulares por aquí, tranquilizó Paul a Nancy. Personalmente, no me arriesgaría a salir unos días sola. La ira le da poder para hacer lo que quiera. No, me quedo aquí. Si quieres pasar el fin de semana en casa de Nancy, solo tienes que llamar a un amigo, dijo ella. Él dijo, sí, un amigo. Paul se quedó callado. Después de que Bill hubiera recuperado las maletas y las hubiera colocado en la parte trasera de la furgoneta, el asistente le entregó las llaves a Nancy y Bill abrió el sobre, sacó los papeles del divorcio y empezó a leerlos. Bill, ya tienes todas tus pertenencias, ahora es el momento de partir, le indicó Paul. Por favor, aguanta. Esta zorra me exige la mitad de mi negocio y de nuestros fondos. Me pide una pensión alimenticia, además de la casa y el coche. La puta me está llevando a la tintorería. Bill, tendré que arrestarte si no te vas, dijo Paul, cogiendo un par de esposas de su cinturón. Muy bien, Paul. ¿Te importaría dar fe de este documento y proporcionarme una copia? Firmaré los papeles ahora mismo y luego desapareceré, pidió Bill, cogiendo un bolígrafo y firmando donde le sugerían las pegatinas en forma de flecha. Paul, su ayudante y Nancy se quedaron estupefactos. Nunca habían imaginado que Bill aceptaría estas condiciones. Mientras Bill subía a su furgoneta, Paul firmó el papeleo como testigo y le entregó una copia. Nancy sonrió y pensó, qué suerte tengo. Había conseguido todo lo que quería y ya no estaba casada ni tenía hijos. ¿Qué le da identidad? ¿Desde cuándo tiene relaciones sexuales con él? Nancy se convirtió en el objeto de la ira de Bill. De camino a la furgoneta de Bill, Paul indicó a Nancy que entrara y cerrara la puerta detrás de usted. El asistente la siguió al interior del vehículo. Evita tomar decisiones precipitadas. Lisa, por favor. Dijo Bill, ya cometí una estupidez al casarme con ella. Luego arrancó el motor y gritó, ella eligió divorciarse de mí ya que sabía que yo nunca aceptaría un matrimonio abierto. Como tú. ¿Qué? ¿Qué? ¿Matrimonio sin cónyuge? Asombrado, Paul preguntó. Paul, ni siquiera intentes disimularlo. Todo el mundo lo sabe, dicen todos. ¿A qué demonios te refieres? Paul estaba a punto de gritar. Mira, Paul, todos sabemos que cuando trabajas de noche, tu hermano Tom te calienta la cama. ¿Vas a poner a mi hermano en mi contra, basura? Vaya, te es infiel. Odio ser el portador de terribles noticias, pero... Paul, tienes el deber como sheriff de conocer los signos de deshonestidad. Vuelve a casa, consulta a Betty. Tras oír esto, Bill obedeció las órdenes y se retiró de la propiedad. Se lo ha dejado aquí, él se lo pierde, pensó Nancy con una sonrisa malévola mientras se servía un vaso de vino y se ponía delante de la obra maestra de Pagnol en la estación de tren. El cuadro valía $100 o más. Cogió su teléfono y pulsó la marcación rápida. Cuelga el teléfono, Jason. Vamos. Nancy gritó a su teléfono y colgó. Se suponía que vendría directamente aquí después del trabajo. Se dijo a sí misma. Se sentó y bebió un sorbo de vino. Recordó cuando se conocieron. Hacía un año. Ella estaba en los grandes almacenes cuando se cruzaron. Él era el encargado de la sección de calzado. Tenía unos 20 años y un cuerpo perfecto. Ella se derritió en el acto. Intercambiaron números de teléfono. Al día siguiente, ella le llamó y le invitó a su casa. Él vino durante la hora de comer y se acostó con ella. Cuando se fue, ella apenas podía andar. Esa noche le dijo a Bill que no se encontraba bien y se acostó pronto.
Después de ese día, se dio cuenta de que Bill nunca se compararía con su amante, que era más joven y lleno de energía. Y Bill siempre estaba ocupado haciendo sus cosas. Siempre estaba cansado por las tardes. Siempre estaba ayudando a Lisa con sus deberes y luego rebuscando en sus archivos hasta altas horas de la noche. En cuanto se acostaba, se quedaba dormido enseguida. Nancy vació su copa de vino y se sirvió otra. Volvió a pulsar la marcación rápida y recibió el mismo mensaje automático: el número al que llaman no está disponible temporalmente, vuelva a intentarlo más tarde. En un arrebato de ira, tiró el teléfono al sofá, cogió el mando a distancia y encendió la televisión, pero fue incapaz de concentrarse en la pantalla. Así que decidió darse una ducha. El día anterior, ella estaba en su apartamento y él le sacudió los sesos. Tenía una llave de repuesto, así que podía visitar a su amante siempre que quisiera. De vez en cuando, ella limpiaba todo el apartamento. Dios, lo necesito ahora mismo. Intentó recordar la última vez que había tenido sexo con Bill, pero no pudo. Habían pasado 3 meses, 6 meses o más. No importaba, tenía un amante joven, un hombre de verdad que podía satisfacerla. Ahora que estaban juntos, podían ser ellos mismos, sin miedo. Esta noche se mudaría con ella. Al salir de la ducha, cogió el teléfono y maldijo a Gan antes de preguntar: Jason, ¿dónde estás? En el salón. El teléfono está sonando, ¿por qué no contestas? Fue a la cocina y se preparó una cena ligera. Mierda. Si pudiera salir de casa, habría ido a su casa. Pero entonces oyó algo en la televisión, así que se apresuró a entrar en el salón y subió el volumen. Paul estaba siendo conducido a un coche de policía mientras ella miraba aterrada. Justo después de disparar a su mujer en la cabeza, el sheriff Paul Anderson fue al lugar de trabajo de su hermano y le disparó 5 veces. «Oh Betty, te advertí que tuvieras mucho cuidado», sollozó Nancy mientras apagaba el televisor y se sentaba asombrada, después de oír al locutor anunciar que el hermano y la esposa habían fallecido. Después de echar a su marido, su amante se volvió ilocalizable, su mejor amiga fue asesinada, su hija la evitaba como a la peste, sus padres ya habían partido de este mundo y el único pariente que le quedaba era su hermana, que vivía a 300 millas de distancia con su marido Tom. Aquella noche durmió mal. El sábado seguía sin poder ponerse en contacto con Jason, lo que la inquietaba e irritaba a la vez. Una y otra vez, Nancy pensaba: al menos podría dejarme un mensaje y decirme qué está pasando. El domingo por la mañana, decidió conducir hasta el apartamento de Jason. Al entrar, sintió que algo iba mal. Todos los aparatos electrónicos, incluidos los cuadros de la pared, habían desaparecido. El vestidor de Jason estaba vacío y no había rastro de sus efectos personales en el cuarto de baño. Enseguida se desplomó sobre la cama. Se fue. Se alejó de mí en silencio. Nancy sollozaba, preguntando: ¿cómo ha podido tratarme así? Fue idea suya divorciarse de Bill. Se vendrá a vivir conmigo y nos casaremos cuando el divorcio sea definitivo, dice Nancy, que sale del apartamento y se dirige a unos grandes almacenes que abren los domingos con la esperanza de encontrar a Jason en el trabajo. En lugar de eso, conoció a uno de sus compañeros de trabajo y se enteró de que Jason había pedido permiso para volver a su casa media hora después de llegar el viernes por la mañana para recoger su cartera, pero nunca regresó, y más tarde ese mismo día envió por correo electrónico su dimisión al jefe. De camino a su coche, Nancy se preguntaba desconsolada: ¿por qué? ¿Por qué me ha tratado así?, sollozaba mientras hacía una parada en una gasolinera de camino a casa, cuando se sorprendió al ver que sus tarjetas de débito y crédito no funcionaban. Maldijo al tener que pagar con todo el dinero que llevaba en el bolso. Cuando llegó a casa, bebió hasta emborracharse. El lunes por la mañana, fue al banco a reunirse con el director y se sorprendió al enterarse de que el saldo de su cuenta conjunta era inferior a $5. Por favor, señora Thompson, su cónyuge visitó el banco el viernes pasado para dar de baja su cuenta conjunta de tarjeta de crédito. Además, mencionó el hecho de que se están divorciando, lo que significa que él ya no es responsable de las hipotecas de la casa y el coche. Eso era incorrecto. La hipoteca de la casa ya debería estar liquidada y mi coche pagado en su totalidad, exclamó Nancy, con la voz llena de conmoción. El banco concedió un préstamo para el coche,
Tenemos todos los papeles, señora Thompson, y su marido pidió una segunda hipoteca sobre la casa para las tasas y gastos universitarios de su hija. Sin embargo, no entiendo por qué mi cuenta bancaria está vacía, preguntó Nancy. El pago de su hipoteca mensual se dedujo de su cuenta la semana pasada. Hace 3 meses que no hay ingresos. Hemos gastado todo el dinero que había. ¿Y la empresa que tiene mi marido? El dinero debe retirarse de la cuenta de la empresa todos los meses. Ni la cuenta del señor Thompson ni sus negocios con usted pueden ser revelados, señora Thompson. Puedo asegurarle, sin embargo, que su casa y su vehículo serán embargados si no hace frente a los próximos pagos de la hipoteca. Pero no tengo trabajo. Creo que será mejor que hable de estos asuntos con su abogado. Luego fue a la caja fuerte que ella y su marido habían compartido y descubrió que solo contenía sus joyas, las saqueó y las guardó en el bolso. Se apresuró a marcar el número de Lisa al salir del banco porque, cuando intentó llamar a Bill a su móvil, recibió un mensaje de fuera de servicio. Confundida, intentó llamar a Bill al trabajo, pero al otro lado seguía sonando. Ella juró. «No entiendo lo que quieres, imbécil», le gritó Lisa con tono furioso. «Lisa, ¿es así como le hablas normalmente a tu madre?» Nancy se quedó de piedra, dijo. «¿Qué tipo de lenguaje prefieres cuando hablamos, puta?» «Yo. Solo deseo hablar con tu padre», tartamudeó Nancy. «Sin embargo, no puedo contactar con él por teléfono. ¿Dónde está o cómo puedo ponerme en contacto con él?» «Lo sé, pero no te lo voy a decir. Eres la tramposa más asquerosa del mundo por lo despiadadamente que le dejaste. Eres alguien con quien prefiero no tratar. En este punto, ya no me considero tu hija. Por favor, no vuelvas a llamarme». La llamada terminó bruscamente y decidí cambiar de número. Mientras Nancy permanecía sentada en el coche, con las manos apretadas alrededor del volante, miraba a lo lejos, con los pensamientos desbocados por averiguar en qué había fallado su plan y por qué Jason había desaparecido sin dejar rastro. Mientras tanto, llamó a su abogado y consiguió una cita para ese mismo día a última hora de la tarde. «Por favor, señora. Después de su conversación telefónica de esta mañana, hemos realizado algunas búsquedas en la empresa de su marido, Thompson», le informó el abogado de Nancy. «El jueves pasado se declaró en quiebra, antes de que usted le notificara. Es probable que la empresa sea liquidada. Sin embargo, ¿recuerdas cuando afirmaste que podría conseguir millones?». A punto de gritar, Nancy. «Señora Thompson, por favor, relájese. No había indicios de problemas financieros hace 2 semanas. Usted tenía todas las ventajas. La corporación tiene ahora su cuenta bancaria suspendida. ¿Qué pasa con la hipoteca y el coche?». De nuevo, antes de ser notificado, la semana pasada pidió un préstamo usando tu casa como garantía. Cuando firmó los papeles del automóvil, estaba firmando simultáneamente un préstamo a su nombre. «Esto no puede ser verdad», dijo Nancy mientras sollozaba. «Señora Thompson, tengo una pregunta personal. ¿Cree que su marido sabía lo de ser notificado?». Con una expresión contemplativa en su rostro, Nancy respondió, «No». Inhaló profundamente y dijo, «Nunca lo vio venir. Así que, por lo que tengo entendido, no recibiré ni un céntimo de la empresa de mi marido, no tengo dinero en el banco y me embargarán el coche y la casa. Me lo temo. ¿Hay alguna forma de hacerle pagar la hipoteca al menos?». La empresa era su único ingreso. Sin ella, está arruinado. Una vez que empiece a trabajar, podemos hacer que le pague una pensión alimenticia. Teníamos unos certificados de inversión que no pude encontrar en nuestra caja de seguridad. Podemos averiguar cuándo ha cobrado esos certificados y también hacer una investigación a fondo sobre su empresa. Y tendremos que buscar a su marido. No sabemos dónde está. Su asesor legal se está encargando de todo. Por favor, adelante. Una cosa, señora Thompson, todo esto incurrirá en gastos adicionales. ¿Cómo pagará la factura?». De repente, Nancy sonrió ya que nunca había considerado todos los costes. «Tengo un cuadro que vale algo de dinero». «Bien. Consigue el dinero y haznos un cheque para que podamos empezar con el trabajo». «No hay problema, te llamaré pronto». «Una última cosa, señora Thompson. En el peor de los casos, debería prepararse para desalojar su casa. Le aconsejo que empiece a buscar un lugar donde quedarse». De vuelta en su casa, se encaramó en el chef de Oeuvre de Pagnole. «Tenía muchas ganas de abrazarte,
pero debido a este imbécil de marido, debemos separarnos, le dijo a la obra de arte. A continuación, cogió el móvil y marcó el número de su hermana. Hola hermanita, tengo que pedirte un favor. Sabes que nunca te he negado nada, Nancy. Bill y yo nos vamos a divorciar. ¿Qué? ¿Es una especie de broma? No hermanita, es complicado. Temporalmente necesitaré un lugar donde quedarme. Estaba pensando si serías tan amable de dejarme quedarme en tu habitación de invitados. Te lo explicaré todo cuando nos veamos. ¿Y Lisa? ¿Cómo se lo ha tomado? Sabes que es la chica de su padre. Yo soy el malo. ¿Hay alguna manera de que ambos puedan resolverlo? ¿Ver a un consejero, por ejemplo? No lo creo. Lo siento mucho. Por mí no hay problema, no creo que Dan diga que no y a nuestra hija le hará ilusión tenerte con nosotros un rato. Dijo Nancy antes de colgar. Gracias, hermanita. Te avisaré cuando vaya. El martes, Nancy llevó sus joyas a un orfebre para que las tasara. Todos le informaron de que sus artículos eran de cobre chapado en oro barato, lo que la escandalizó mucho. Estaba furiosa porque Bill le había hecho regalos falsos. Poco después, visitó a un tasador en una galería de arte. Según Nancy, me gustaría saber cuánto vale la estación de tren de Pagnole. El hombre examinó detenidamente la obra, prestando atención a cada detalle. La estación de tren es la mejor obra de Pagnole. Consiguió plasmar todas las emociones en una obra. Hay llegadas, salidas, felicidad y tristeza pegadas. Con sumo cuidado, colocó el cuadro en un caballete y lo iluminó con una linterna. Comenzó a examinarlo con ayuda de una lupa. Después de lo que pareció una eternidad, empezó a reírse. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Pasa algo?, preguntó Fran. El tipo cogió su portátil, lo dejó en una mesa junto al caballete y dijo, espera, te voy a enseñar algo. Entonces lanzó una página web. Al pulsar unas teclas, una representación visual de la estación de tren se materializó en la pantalla. En la esquina inferior izquierda, hizo una ampliación. Aquí hay un hombre y una niña de pie en el andén mirando a una mujer que camina hacia el tren, de espaldas a ellos. El hombre parece muy triste y la niña está llorando. Lo entiendo, pero ¿qué importa?, preguntó Nancy, mostrando claramente su confusión. El hombre le dio a Nancy una lupa y le dijo, ahora mira la misma escena en tu cuadro. Casi desmayada, Nancy echó un vistazo a la esquina inferior izquierda. En el suyo, tanto el hombre como la niña se ríen y señalan a la mujer, como burlándose de ella. No es real, no logró articular Nancy. Sí, lo siento. Pero de las buenas. Dios mío. Nancy gritó desesperada mientras recuperaba una silla y se desplomaba inútilmente en ella. Puedo ofrecerte $200. Solo quiero colgarlo para que mis amigos y clientes se rían un rato. Como una dama destrozada, Nancy se marchó tras cerrar la venta. Sabía el número de su hermana desde que sonó su teléfono. Nancy consiguió murmurar en voz baja, hola hermanita, mientras intentaba disimular su pena. Una voz airada le gritó, no me llames hermanita. ¿Qué? ¿Por qué? Chan recibió una carta de un desconocido que también fue enviada a toda nuestra familia y amigos comunes. Hay un enlace a la página web en cuestión. Hay toneladas de vídeos tuyos teniendo sexo con un chico y todos están fechados desde hace un año hasta la semana pasada. ¿Cómo pudiste, Nancy? Y te acostaste con un tío en tu cama conyugal. Y algunas escenas tienen lugar en una habitación de un apartamento de 2 habitaciones. Voz gritona. Necesito explicarte. No necesitas explicar. Eres repugnante. Tom no te quiere cerca de su familia. Dijo que me contaminarías a mí y a mi hija. Nuestras puertas están cerradas para ti. Vete con tu amante, puta. El móvil se apagó. Con una expresión de horror en el rostro, Nancy dijo, Dios mío. Lo saben, lo sabían desde el principio. Empezó a comportarse de forma errática y preguntó, ¿qué voy a hacer? Todo el mundo lo sabe, todo el pueblo lo sabe. Debería irme de aquí, huir lejos. 5 años después. Sir Bill. Sentado en la primera fila de la iglesia estaba Bill. No pudo evitar pensar en la llamada de la mañana. En un día tan afortunado, se abstuvo de revelar la noticia. Lisa fue escoltada por él hasta el altar. Junto al altar, contempló a una pareja casada.
El joven con el que Lisa llevaba saliendo desde su primer año de universidad por fin se daba el sí, quiero de la mano de su amada, Lisa. Un torbellino de recuerdos se arremolinó a su alrededor, llevándole de vuelta al día en que Lisa le llamó sollozando. Recordó que su princesa le había llamado mientras estaba en su despacho. Lisa llamó a su padre, suplicándole que volviera a casa. ¿Qué ocurre? ¿Por qué lloras?, preguntó Bill sorprendido. Por favor, papá, ven ahora. Te espero en la calle, delante de nuestra casa. ¿Delante de casa? ¿Qué te pasa? Llamaré a tu madre. Por favor, papá, no la llames. Solo ven, imploró Lisa a papá. Voy para allá, cariño. Bill podía sentir cómo aumentaba su ansiedad mientras conducía hacia su apartamento. Una plétora de ideas le rondaban por la cabeza. ¿Por qué razón su hija no estaba en clase? ¿Por qué no había entrado en casa? Ella quería que avisara a Nancy, ¿por qué no lo hizo? ¿Estaría herida? Los neumáticos chirriaron cuando de repente pisó el freno. Pretendía saltarse un semáforo en rojo. Que no cunde el pánico, se recordó a sí mismo. El día anterior era tarde y sabía que Lisa seguía trabajando en un proyecto. Además, le ofreció consejo y ayuda. Colaboraron poniéndolo todo en una presentación de PowerPoint y guardándolo después en un disco USB. A una manzana de distancia, Lisa esperaba pacientemente. Se metió en el coche en cuanto Bill paró. Papá, te ruego que no vayas a casa. Muy bien, Lisa, ponme al corriente. Bill apagó el motor. Mi memoria USB se me olvidó mientras corría a la escuela esta mañana. Durante el almuerzo, me concedieron un permiso especial para volver a casa y recuperarlo. Un viejo Honda fue descubierto en nuestro camino de entrada. Cuando entré, pude distinguir unos ruidos peculiares que emanaban de su dormitorio. Subí las escaleras en silencio y eché un vistazo al interior de tu habitación. La puerta no estaba cerrada del todo, gritó Lisa. Muy bien, cariño, respira hondo, susurró Bill mientras le acariciaba la espalda. Haz lo que te parezca bien. Entre las piernas de mi madre vi a un hombre. Los dos estaban sin camiseta. Era sexo de verdad, papá. Te está traicionando a ti y a nosotros, gritó Lisa. ¿Estás seguro de lo que has visto?, preguntó Bill, su incredulidad evidente mientras permanecía sentado, dándose cuenta de que su hija de 17 años entendía el significado de infidelidad y sexo. Se giró para encontrarse con su mirada. Nancy gritó a su padre, lo grabé en mi teléfono. La vida de Bill se vino abajo cuando la oyó gritar. Vete de casa, papá. Es culpa de ella. Verla ya no es algo que desee. Mi madre no es ella. Mi madre nunca toleraría un comportamiento así. Tendré que pensarlo. ¿Qué es lo que debes considerar? Deshazte de ella de una vez. Querida, no es tan sencillo. Debes atenerte a los protocolos legales establecidos. Quiero saber, papá, si aún planeas quedarte con ella. ¿Piensas acostarte con ella? No apoyo la infidelidad. Debemos averiguar su motivación, si se trata de un incidente aislado, el tiempo que lleva con ese comportamiento y si persistirá. Cuando el Honda salió de la calzada y se alejó de ellos, Lisa dijo, aquí está. Bill arrancó el motor y dijo, sigamos al tipo. Siguiendo al Honda hasta la tienda, vieron al hombre ponerse la chaqueta del uniforme mientras salía del coche en el aparcamiento y se dirigía a la entrada para el personal. Aquí está empleado. Es joven, comentó Bill. A lo que Lisa respondió, joven o no, me da igual, mientras sacaba fotos del hombre y su vehículo. Una cosa ya sabemos. Te dejaré en el colegio, cariño. Iré a buscar tu pendrive y te lo entregaré. Tu madre tendrá noticias mías. No es mi madre, le gritó Lisa a su padre. Me pediste que te lo entregara, así que le diré a Nancy que lo hiciste. Nadie debería tener que enfrentarse a ella por su cuenta. Nunca en esta vida. ¿Te ha quedado claro? Entendido. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque preferiría que no supiera que somos conscientes. Por favor, no sueltes ningún secreto con tu rabia, no quiero eso. Entonces, ¿cuál es tu plan? Me gustaría estar al tanto de todas tus actividades. Por favor, infórmame en todo momento. ¿Debo creerte? Tengo la intención de cablear nuestra casa. Me aseguraré de mantenerte informada, princesa. Bill fue abrazado por Lisa mientras decía, te quiero, papá. Yo también te quiero.
Ahora llévame al colegio y trae el USB rápido que mi clase empezará pronto. Una vez que Bill estacionó en su entrada, entró y dijo, «Cariño, estoy en casa». Con cara de incredulidad, Nancy salió corriendo del dormitorio. «Oh Bill, eres tú. ¿Podrías decirme a quién buscabas?» Hizo contacto visual con Nancy. «No te esperaba a estas horas». Lisa se puso en contacto porque había extraviado su pendrive. Se acercó a Nancy y detectó el aroma de la intimidad. «Estamos disponibles para un breve encuentro», dijo. «¿Te refieres a un rapidito?» «Es porque tengo calor y estoy agotada de limpiar la casa. Será desagradable para ti. Además, deberías traerle a Lisa su USB». «Tienes razón». Como había prometido, Bill compartiría todo con Lisa. Mientras estaba en el trabajo, buscó en internet los mejores dispositivos de vigilancia por video y audio y software para espiar teléfonos móviles. Después del trabajo, fue a una tienda de electrónica y compró todo lo que necesitaba. Una decisión importante que tomó fue que no volvería a tocar a su mujer. Durante los 3 meses siguientes, recopiló mucha información sobre el amante de Nancy, Jason White. Durante la hora del almuerzo o por la mañana, Jason iba a su apartamento casi todos los días. Los fines de semana, cuando Nancy tenía que ir de compras, iba a su apartamento si él no estaba trabajando, y tenía una llave de repuesto. Bill descubrió que ella compraba muchas cosas para Jason. También escuchó una conversación entre Nancy y su mejor amiga Betty en la que revelaban todos sus secretos, lo que le llevó a descubrir que Betty tenía una aventura con su cuñado. Un sábado, Bill rebuscó en el bolso de Nancy y encontró la llave escondida en el fondo. No perdió tiempo en conseguir una llave de repuesto y la semana siguiente se dirigió al centro comercial para visitar el apartamento de Jason en una zona degradada de la ciudad. El lugar era tan barato que ni siquiera había una cámara de seguridad y la entrada principal no estaba cerrada con llave. Dentro del apartamento, instaló unas cuantas cámaras espía ocultas que funcionaban con pilas de botón de litio de larga duración. Registró cada centímetro del lugar y descubrió todos los artículos caros que Nancy había comprado. Bill empezó a trabajar en un plan para salir de esta relación con el máximo daño tanto para Nancy como para su amante. Hizo que un orfebre hiciera copias de todas las joyas de Nancy, que serían de cobre chapado en oro. Luego mandó pintar un pagnole falso, la estación de tren, a un profesional con instrucciones especiales. Conoció a un amigo de la infancia, Steve, que era abogado de empresa. Cuando le explicó su plan, el abogado le citó para un par de días más tarde. Ese día se reunió con Steve y su prima Linda, que era auditora y experta en su campo. Fue sincero y directo con ellos, quería hundir legalmente su empresa y luego controlarla desde la distancia. Un par de años más tarde haría que Lisa recomprara la empresa. Se reunía con Linda a menudo, en su oficina o para comer juntos. Era viuda, su marido murió en un accidente de coche. Tenía un hijo de 10 años y no salía con nadie desde la muerte de su marido. Poco a poco nació una amistad entre los dos. Un día él la invitó a cenar y a ver una película después. Ella aceptó. Esa misma noche Lisa se fue a pasar la noche a casa de una amiga y Bill fingió que trabajaba hasta tarde. Linda recibió el agradecimiento de Bill cuando entró en su casa. «Me alegro de que hayas podido venir», le dijo. «Es mi primera cita desde que falleció mi difunto marido». «Lo entiendo, espero que lo hayas disfrutado». «Lo disfruté». «¿Estarías disponible para repetirlo más adelante?». Mientras se inclinaba para besar a Bill en la mejilla, dijo, «Tenemos que trabajar juntos y tú sigues casado. Hagamos las cosas de una en una». Con eso, se dirigió a su casa. Con cierta reticencia por su parte, a Nancy le gustó su Lexus. Sin embargo, cuando Bill sugirió que parecería más joven en un BMW descapotable, ella aceptó encantada. Después de vender el Lexus, Bill pidió un préstamo para el BMW y lo puso todo a nombre de Nancy. Sin embargo, ella firmó un documento que creía que era para el certificado de propiedad y, en medio de todo, firmó otros papeles que más tarde volverían a perseguirla. Unas semanas más tarde, Bill se dio cuenta de que cada vez que Nancy iba al baño después de tener relaciones sexuales, Jason se colaba desnudo en la habitación de Lisa. Cuando Lisa se enteró, se puso furiosa. Decidieron instalar una cámara en la habitación de Lisa y captaron unas imágenes inquietantes. Jason abría un cajón, cogía la ropa interior de Lisa y la usaba. Esa misma tarde,
Mientras Nancy estaba sentada en el sofá, Lisa se acercó por detrás con un cuchillo. Si Bill no hubiera intervenido, Lisa habría herido o matado a Nancy. Esa noche, Lisa informó a su padre de que no la habrían encarcelado si hubiera matado a Nancy, porque seguía siendo menor de edad. A Bill no le sorprendió saber que Jason estaba convenciendo con éxito a Nancy para que solicitara el divorcio y acudiera a los tribunales. Lo que los amantes no sabían era que él ya iba un paso por delante. Sabía que Nancy a menudo le dejaba conducir el BMW e incluso tenía relaciones sexuales con ella en el asiento trasero. También sabía que cuando Nancy viera a un abogado especializado en divorcios, por sugerencia de Paul, este investigaría sus negocios y sus bienes. Después de esperar unos días, Bill pidió una segunda hipoteca sobre su casa para cubrir la matrícula completa de Lisa. Al día siguiente, se declaró en quiebra. Sabía que el día de la notificación, Betty cambiaría las cerraduras de su casa mientras estaban en Nueva York. Paul y Betty se mostraron tan cordiales como de costumbre. Paul incluso echó una mano para asar carne en la barbacoa el fin de semana anterior a la marcha de Lisa. Nadie habría imaginado que estaban tramando una traición. Mientras Nancy estaba en el baño aquella fatídica mañana de viernes, Bill le robó el teléfono y le envió un mensaje a Jason. A las 8 llegaré a tu apartamento y quiero que tengamos sexo antes de irme con ellos por última vez. Sal del trabajo en cuanto te den el visto bueno, conduce hasta casa y hagámoslo. Voy a tratar de convencerlos de que tengo que ir de compras. Por favor, no se pongan en contacto conmigo por teléfono ni por SMS, dejaré el móvil en casa por si alguien necesita saber mi paradero. Querido cónyuge potencial, espero verte pronto. Bill borró el mensaje después de enviarlo y devolvió el teléfono al bolso de Nancy. Poco se imaginaba Jason que en cuanto pusiera un pie en su apartamento, 3 hombres le asaltarían violentamente. Con un cuchillo en la garganta, le obligaron a enviar por correo electrónico su dimisión al director y otra al propietario del edificio, indicando que se marchaba a finales de mes. A continuación, lo sedaron con somníferos, limpiaron su apartamento, se llevaron cámaras espía y robaron todo lo que pudieron, haciendo creer que se había ido para siempre. Por último, envolvían el cuerpo de Jason en una alfombra y lo metían en una furgoneta en el exterior, alejándose. Solo un hombre se pondría al volante. Jason nunca sería visto de nuevo. Ni Lisa ni Linda se enterarían jamás de lo que Bill le había hecho, seguiría siendo un secreto que él se llevaría a la tumba. El viernes por la tarde, después de ser notificado, Bill consiguió una habitación en un motel. Se rió al ver las noticias de la noche. Antes de cenar, uno de los hombres que estaba en el apartamento de Jason fue a reunirse con él. Le dio a Bill todas las cámaras y recibió el pago final. No se intercambiaron palabras. Ni siquiera le dijo a Bill dónde estaba enterrado el cuerpo de Jason. El sábado por la mañana, Bill salió del motel, compró un móvil nuevo y se deshizo del antiguo. Llamó a Lisa y le dio su nuevo número. Condujo hasta la casa de Linda. Allí se dedicó a montar y editar las grabaciones de video. Difuminó la cara de Jason, pues no quería que la policía estableciera un vínculo entre los dos amantes si alguna vez se declaraba la desaparición de Jason. Se quedó en la habitación de invitados y al mismo tiempo se hizo amigo del hijo de Linda. Bill y Linda iniciaron la fase final de su plan, en la que una pareja de ancianos de Seattle compraría la empresa. La pareja era en realidad el tío y la tía de Linda. Ningún empleado sería despedido. El lunes, recibió una llamada de Lisa diciéndole que Nancy le estaba buscando. Ambos se rieron. Más tarde, subió todos los vídeos a un sitio web pornográfico. Utilizando una dirección de correo electrónico falsa, envió el enlace a todos sus conocidos, incluido el cuñado de Nancy. Se quedó 3 meses en casa de Linda hasta que se resolvió su caso de divorcio. Siguieron saliendo, pero sin tocarse. Linda dejó claro que Bill solo la tocaría cuando estuviera soltero, no antes. Bill aceptó, queriendo honrar sus votos hasta el final de su matrimonio. Una de las ventajas de alojarse en casa de Linda era que, si había una investigación, Bill podía alegar que estaba arruinado y no podía pagar el alquiler, y que su amiga Linda tenía la gentileza de dejarle ocuparla. El día de la vista, Nancy no se presentó en el juzgado. El juez concedió el divorcio sin pensión alimenticia ni división de bienes porque Bill estaba en bancarrota y sin trabajo, y la casa y el coche pertenecían a Nancy. Después, en el pasillo, se cruzaron.
El abogado comentó, es usted un hombre muy inteligente, señor Thompson. ¿Lo soy? Mientras se alejaba, Bill frunció el ceño. Volviendo a la hora. Mi padre. Una llamada de la madre tierra. Bueno, querida, ¿qué estabas diciendo exactamente? Todos nos miran porque es el baile de novios, pero tú estás completamente inmóvil. Después de que Bill se disculpara ante su hija, la princesa, diciendo, tenía la mente en otra parte, los dos empezaron a bailar al ritmo de la música. A Lisa, Bill le dijo, ahora tengo que bailar con tu madre mientras la canción llegaba a su fin. Y le prometí a mi hermanito que sería el tercero en la lista, dijo Lisa. Después de que Bill se acercara a Lenda, le extendió una invitación para que se uniera a él en la pista. A continuación, Bill se dirigió a la barra, pidió un whisky y, mientras se sentaba, por su cabeza rondaban pensamientos sobre la llamada telefónica que había recibido en el dormitorio de su casa. Saludos, señor Thompson. Soy el Dr. Henry de Souza y le escribo desde Dallas, Texas. Se trata de su esposa. ¿Por qué mi mujer se comporta de forma extraña? Preguntó Bill con un deje de confusión. ¿Está en la habitación de al lado? Me refiero a Nancy Thompson. Después de 5 años sin oír ese nombre, Bill se tiró en la cama y proclamó, le escucho, doctor. Soy psicólogo y estoy tratando a mi paciente Nancy Thompson en sus últimos días. ¿En sus últimos días? Señor Thompson, sí. ¿Estaría disponible para una breve explicación si le pido unos minutos? Claro, adelante, susurró Bill entre su confusión. Desde que era una niña hasta que nos conocimos, su exmujer, quiero decir, su mujer, me ha contado la historia de su vida. Fue un grave error por su parte, que ella reconoció después de los hechos, afirmar que tú eras el único hombre que conocía hasta que conoció a un tal Jason. Habló de su inminente divorcio y de lo que implicaría. Tú estabas al tanto de la aventura y conspiraste para tenderle una trampa, ella está segura de ello. Como fue ella quien te traicionó, ha asumido su destino y la muerte de su marido y su hija. Solo llevaba $200 cuando se marchó de la ciudad. A causa de sus actos y de las grabaciones de sus retozos sexuales, quería alejarse de todo. Para llegar a Texas, se subió al primer autobús que salía. A lo largo de la Interestatal 20, encontró trabajo como camarera en un bar de mala muerte frecuentado sobre todo por camioneros. Pagaba un módico precio por alojarse en un apartamento del primer piso y, a cambio, se acostaba con el propietario siempre que éste quería. Al cabo de un año, se quedó embarazada de nuevo y, sin seguro médico, recurrió a los servicios de un estafador de mala muerte para interrumpir el embarazo. El hombre la descuartizó. Al cabo de otro año, su dueño empezó a venderla a camioneros a cambio de una tarifa. Algunos no utilizaban protección, pero otros sí. Cuando llegó al hospital ya era seropositiva y tenía graves enfermedades de transmisión sexual. Ha perdido mucho peso y es consciente de que le queda poco tiempo. Verte antes de morir es su último deseo. Me rompe el corazón oír eso, doctor. Hoy, mi hija se casará. La próxima semana, me pondré en contacto con usted por teléfono. Disculpe, señor Thompson, pero necesito que se dé prisa. Mi número de línea directa está aquí. No quiero que te excedas, cariño. Lenda abrazó a su marido y lo besó apasionadamente, expresando su deseo de que los llevara a casa más tarde. Eres lo más maravilloso que me ha ocurrido nunca, amor mío, dijo Bill, dejando la bebida. Siempre me aseguraré de que tú y nuestro hijo estéis a salvo. Vamos a bailar, quiero sentir tu cuerpo de cerca. Un par de días después, Bill se puso en contacto con el Dr. de Souza desde su consulta para comunicarle que no podría viajar al sur debido a su gran carga de trabajo. El médico sugirió a Bill que al menos hablara con Nancy por teléfono, sugiriéndole que transfiriera la llamada a la sala donde se encontraba, donde había un teléfono inalámbrico y una enfermera podía llevárselo a la cabecera de su cama. ¿Eres tú, Bill? Bill oyó una voz apagada. Sí, Nancy, soy yo. Mis más profundas disculpas por el daño que te he causado a ti y a nuestra familia, Bill. Nancy comenzó a llorar mientras decía, oh Bill. El costo ha llegado ahora a mí. Nancy, te he perdonado y sigo adelante con mi vida. Necesito expresar mi gratitud. Yo también soy feliz, dijo Bill después de dar un largo suspiro. Tenemos un hijo juntos. Después del divorcio, me casé con la mujer más increíble. Tras una llamada telefónica,
Lisa y su madre han vuelto a las buenas relaciones. El sábado pasado, por cierto, ella se casó. La ceremonia de la boda fue realmente impresionante. Su madre se encargó de todos los detalles. Sus nietos definitivamente se referirán a Lisa como abuela. Llegará un momento en que ambos estaremos esperando. Mientras esperaba, Bill pudo distinguir sollozos procedentes de la sala de Nancy y el sonido de la actividad en el interior. Finalmente, reconoció una voz angustiada y dijo: «Señor, escuche, me llamo Angélica y soy enfermera. Me llamo Thompson. Lo siento, pero debo terminar esta llamada». La línea se cortó bruscamente. Contemplando el retrato familiar que descansaba sobre su escritorio, Bill no pudo evitar sonreír. «Ríe mejor quien ríe el último», se lo repetía a sí mismo.